Amigos, gracias por estar con nosotros. Como siempre, iniciamos nuestro programa con la bendición de Dios, con muchas energías positivas. Les enviamos de... Buenos días y gracias por invitarme a tu programa. Como siempre, tratamos temas bien interesantes y son enfermedades comunes. Porque yo decía al inicio del programa, ¿quién no ha sufrido de una ansiedad? Sufrir de ansiedad, de repente, con poca frecuencia, es común. Hay ansiedades que se sufren ante situaciones normales de la vida, miedos que se sufren reales, debido a que pues no podemos evitar enfrentarnos a esas situaciones. Cuando no tenemos las herramientas suficientes desde el punto de vista psicológico y de personalidad para poder enfrentarlas, si se tornan repetitivas, duran durante un tiempo largo, nosotros podemos decir entonces que ya no es una angustia normal. Ok, tú hablabas de los trastornos obsesivos compulsivos como un trastorno de ansiedad. Si hablamos de que los trastornos obsesivos compulsivos es un trastorno de ansiedad, ¿cómo es eso de que el síntoma supuestamente, aparentemente fundamental, es una imagen, una idea, un pensamiento o una conducta repetitiva que lleva esa imagen, esa idea, ese pensamiento, lleva a que el individuo se desespere, realice un acto? O realice un acto. Un acto que se llama compulsión. Por ejemplo, esos pensamientos tienden a ser negativos. Generalmente. O pensamientos relacionados con miedo, fobia. Generalmente están acompañados de miedos. Sí, puede existir el trastorno obsesivo-compulsivo o el desorden obsesivo-compulsivo asociado con una fobia, pero no necesariamente siempre van juntos. Como pueden existir el trastorno obsesivo-compulsivo asociado a un ataque de pánico, pero no siempre van juntos. Una persona que sufre un ataque de pánico en alguna oportunidad, pues va a quedar sufriendo de eso, o ese es un ataque normal que puede tomar como que lo superé y punto. Yo diría que si no acude a una consulta terapéutica y elimina por lo menos los elementos estresores que están a su alrededor desencadenando esa situación, la persona probablemente de tiempo en tiempo presentará esos ataques de pánico. Y no solamente presentará esos ataques de pánico, sino que también presentará actitudes que le lleven a protegerse de ellos, como es el evitar situaciones para no sufrirlo. Porque, por ejemplo, si él siente que él va a un medio en donde haya mucha gente, o en un sitio en donde esté solo, o un sitio donde esté enclaustrado, donde si le da una crisis de angustia, él no va a recibir ayuda, evidentemente él va a evitar enfrentarse a esas situaciones y en consecuencia tiende a aislarse, que son las fobias. Claro. Ahora, doctor, antes de seguir desarrollando y antes de ir a publicidad, le pregunto, ¿algunas causas de ansiedad, algunas causas que pueden generar ataques de pánico, por ejemplo? Por ejemplo, las causas más frecuentes son las causas hoy en día biológicas. Biológicas, es decir, alteraciones de los sistemas de neurotransmisores, dopamina, fundamentalmente la serotonina, que al alterarse por circunstancias X de la vida, bien sea por el periodo de la adolescencia o por el periodo de la menopausia o ante una situación de estrés permanente, esto va a ocasionar la aparición del trastorno. ¿Nada de esto es genético, hereditario? Hay una evidencia de que pareciera que existe una herencia en este tipo de pacientes, porque se ha visto, por ejemplo, estudios en gemelos en donde inclusive se separan unos de otros y son criados con diferentes familias. Sin embargo, ambos logran desarrollar la misma patología. Perfecto, doctora, hacemos alto a su conversación, a nuestra conversación bien interesante. Amigos, gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Hoy estamos hablando acerca de los trastornos de ansiedad obsesivos compulsivos. Estamos con la doctora Isabel Andrade y en pantalla algunas obsesiones comunes, doctora, que las queremos compartir. Miedo a la mugre o a los gérmenes, disgusto por los desechos o los líquidos corporales, preocupación con el orden, simetría, balance y exactitud, preocupación por la realización de las tareas de forma puntual, miedo a tener pensamientos malos o pecaminosos,
pensar en ciertos sonidos, imágenes, palabras o números todo el tiempo, necesidad de asegurarse continuamente de las cosas y miedo de hacerle daño a un miembro de familia o algo. Esos pensamientos suelen aparecer. Son muy frecuentes los miedos de las madres cuando tienen los niños Recién nacidos. Se quejan de que hay veces les vienen pensamientos como que tienden a ser agresivas con sus hijas e inclusive hasta miedo de matarlos. Claro. Claro, existen alteraciones que se dan en ese momento, que son las psicosis puerperales. Ajá. Pero lo importante es que se dice que esa es una idea obsesiva, o todas las que han nombrado allí, porque la persona que siente la idea dice, yo tengo esta idea permanentemente En mi mente. en mi mente, pero no puedo evitar tenerla, doctora. Y es más, cuando yo evito tener esta idea, por ejemplo, temor a la mugre, cuando yo evito tener la idea de que yo sé que yo no tengo las manos sucias, mira, es más, ¿cómo las voy a tener sucias? Si me las acabo de lavar 20 veces ya. Okay. Y sin embargo, yo no puedo dejar de tener la idea en mi mente de que mis manos están sucias. Y solamente cuando yo voy y me lavo las manos, es cuando yo me siento tranquila. Por eso se dice que el trastorno obsesivo compulsivo, en el fondo, es un trastorno de ansiedad, porque el síntoma fundamental, aunque pareciera la idea obsesiva, es la angustia, que solo se logra con la realización del acto, que es lo que se llama compulsión. Ajá, pero ¿cómo sabemos que estamos ansiosos? ¿Cómo sabemos que tenemos ansiedad? Por ejemplo, algunos síntomas físicos. Bueno, la ansiedad físicamente se muestra con intranquilidad. Mucha intranquilidad. Mucho movimiento de manos, movimiento de piernas, palpitaciones, taquicardia, sudoración, sensación de torzón en la garganta, en algunas personas con diarrea. Eso es ansiedad. Pero esos síntomas, doctora, y disculpe, de acuerdo a lo que hemos conversado en otras ocasiones, son muy parecidos a la depresión. Pero en la depresión, además de estos síntomas, el síntoma que la persona se queja más o que uno ve y que tiene que buscar es la tristeza. Aparece y la crisis de llanto como algo fundamental. De pronto, todos estos trastornos somáticos que la persona está teniendo, lo que están es encubriendo un cuadro depresivo que la misma persona ni siquiera ha logrado conocer que existe en él. Pero no solamente basta con que tú en la entrevista le hables sobre un tema que pareciera no tener mucha significancia y es como que tocarle la tecla y tú ves inmediatamente que la persona se le tornan los ojos brillantes, el tono de voz se pone bajo, es decir, es como que está muy susceptible y en consecuencia vemos que lo que hay allí es una depresión asolapada que está encubierta por esos trastornos de ansiedad.